Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches. Ahora Alfredo no va a estar presente, pero me va a dar una mano para arreglar algunas cuestiones, que es lo que está haciendo en este momento. Bueno, les comento que por qué no está él, porque se cayó, tuvo una especie de accidente en realidad en la calle, se dio un golpe muy fuerte en la nariz y bueno, en el brazo, la mano. Así que bueno, ahora va a estar entre bambalinas, porque yo le dije que necesitaba, que quería que hiciera sus aportes, que son muy importantes. Así que me dijo que sí, que va a estar esperando poder participar en algún momento. Y aquí estamos con este tema. ¿Por qué tomé este tema? Justamente por la caída de Alfredo, porque no tenía tiempo real, además, para trabajar otro tema. Si bien lo habíamos trabajado, lo profundicé y lo articulé con otras cuestiones, y les aseguro que los comentarios, digamos, abrió a temas muy importantes en este momento, muy necesarios de ser trabajados. Voy a ver si encuentro acá en mi celular, que espero poder encontrarlo. Escribió Víctor Slachevsky, digamos, al comienzo en mi muro, puso Víctor Strachevsky, 30 de septiembre del 2016, y escribió: el antisemitismo, porque de esto ha estado sucediendo en este momento, el antisemitismo poco sabe de razones, es más bien un estado pasional, un estallido de odio dirigido hacia quien se supone no se defenderá, una víctima propicia para canalizar frustraciones e ira. Es resistente al diálogo, a las razones y a la realidad, une tanto a la izquierda como a la derecha. Con sus resentimientos. Fíjense que después lo voy a comentar, voy a terminar de leer lo de Víctor Slachevsky. Une tanto la izquierda, ¿no? Con sus resentimientos clasistas, como una derecha fundamentalista y racista. Hoy se viste con ropajes de antisionismo, ataca o lo intenta a Israel, incluso algunos judíos trasnochados de izquierda, yo estoy muy de acuerdo, se pliegan como se ve en carteles en hebreo en esa manifestación. En la manifestación que se hizo, poner fotos, que se hizo frente a la Embajada de Israel. Frente a esto solo cabe plantarse firme y duro, ya que nada tenemos de víctimas propicias, y así hacerlo, comprender por los medios más eficaces para ello. A mí me sorprendió y me parece importante que en este momento él haya traído este suceso que nos afectó a muchos, porque de ninguna manera estamos esperando que se produzca algo así. Y bueno, estamos viviendo en un país democrático, libre, y no se pueden dar estos acontecimientos, estos hechos. Que no hay que silenciarlos, porque esto, si uno se queda callado, es como que, digamos, pueden generalizarse. Así que estoy como muy impactada, discúlpenme ustedes, pero fue una importante sorpresa encontrarme con este texto en mi muro. Alfredo podría hablar mucho de esto, justamente referido a este tema, él ha escrito mucho. Hace poco mandó una carta a La Nación, al diario La Nación, que en general le publican siempre, pero sobre este tema todavía estamos esperando, porque hizo un análisis muy riguroso de una nota escrita, En el suplemento IDEA. En el suplemento IDEA. De una nota que se publicó en el diario El País. Bueno, voy a ir haciendo la traducción. Sobre
el estado actual de Gaza, y un periodista del país fue allá y la gente se lamentaba de que estaba todo destruido y bueno, básicamente lo que dice el artículo, que la culpa Pero no de se lamentaban de la cantidad de misiles no, echados a no la se población eso civil. eso Ese es el tema, porque eso es antisemitismo. claro. Disfrácenlo como quieran, pero eso sí es judeofobia, es el odio al judío, y esto viene muy estimulado tristemente desde la izquierda. Ustedes saben que si se ponen a leer a Marx, por ejemplo, la cuestión judía, yo hice un trabajo sobre la cuestión judía de Marx y es un texto violentamente antisemita en el que dice en que la revolución va a ser posible o la independencia de los pueblos si los judíos dejan de ser judíos. O sea, como condición, como para que se pueda acceder al socialismo. Pedazo de ignorante, porque Marx se inspiró, disculpen, en textos judíos, nada más que no lo supo, digamos. Claro, cuando vos decís eso se inspiró porque estás diciendo de que no, en la cuestión de todos vamos a ser buenos, felices. Eso lo toma del judaísmo, o sea que no es un invento del marxismo. Lo terrible es, yo escribí una nota que se llama Marx y la solución final, porque en ese momento yo pensé cuánto había tenido que ver el marxismo con la solución final postulada, planteada por Hitler. Fíjense que si ustedes se ponen a leer Mi lucha, libro muy difícil de leer, que sí lo hizo Alfredo, porque se puso a trabajar el tema, menciona varias veces a Marx como inspirador de su teoría, ¿no? De que hay que exterminar al pueblo judío, que no queden rastros, digamos. Por eso las cámaras de gas, porque si se mueren o si se incendia, ¿no? Si van a los cremaderos, qué sé yo, no quedan ni siquiera ninguna huella. Esto se ha intentado hacer de mil maneras durante toda la historia, pero bueno, lo lamentable es que fue Marx el que más instigó, a pesar de que hay muchos judíos marxistas, en cualquier cantidad, pero además yo entiendo que sea de esa manera, sí, además se basan en lo que fueron enseñados, o sea, que se entiende que terminen apoyando una idea marxista. Pero bueno, como esto va a dar para muchísimo más y yo querría que Alfredo participe porque él escribió esta nota, o sea, yo escribí una nota sobre Marx y la solución final, pero él escribió hace poco, no sé cuál es el título de tu nota. ¿Qué tienen en común Hitler y Marx? ¿Qué tienen en común Hitler y Marx? Claro, porque hizo un trabajo así directamente relacionado con mi lucha. Libro que yo les digo que me ha costado muchísimo leer y que así como lo he leído lo he olvidado rotundamente. Me suele suceder eso, yo tengo muchísima memoria, pero por ejemplo Natalio Steiner, el director del diario Comunidades, que yo trabajo hace más de 30 años, que yo colaboro con Comunidades hace más de 30 años, me regaló un libro que se llama Las Condesas de la Gestapo y empecé a leerlo y ese odio de las mujeres, ¿no? Y este deseo de exterminio de los judíos por parte de las mujeres y de cualquiera que sea diferente, porque lo que ellos se olvidan en general, que no era solo los judíos, sino los gitanos, los homosexuales, que además ahora salen a apoyar al Islam y se olvidaron, y va nuestra vicepresidente apoya a Irán con todo esto de, bueno, tan revolucionarios del amor libre, y llega a aparecer un homosexual y lo matan. O todo este discurso de la pobreza y llegan a agarrar un pibe que esté robando y le cortan los dedos. O sea, es muy cruel. Esto es la perversión, esto que se está viviendo, y que muchos psicoanalistas no lo denuncian, al contrario,
O sea, todo lo que puedan hacer para manifestarse a favor de, incluso de estas cuestiones, porque como que no piensan, no, porque además tampoco, yo lo digo en algún momento, creo en la nota, creo que lo dije, porque hay muchos psicoanalistas que no se han tomado, no han leído los textos antropológicos de Freud, o sea, no han leído directamente, bueno, pueden decir que han leído El malestar en la cultura, pero leer es otra cuestión, ¿no? Como psicología de las masas y análisis del yo, pero además hay muchos textos de Lacan que dan cuenta de estas cuestiones, con solo leer el Seminario de la Ética, que es imprescindible que un psicoanalista lo lea, aparece un panorama así muy, muy diferente y muy necesario para entender ciertas cuestiones que sucedieron y que están sucediendo. Por ejemplo, Lacan, cuando dice que el fascismo anticipa el porvenir, bueno, pues si se trata de una izquierda fascista, como la que se está viviendo aquí y en el resto del mundo, por supuesto que Lacan tuvo y tiene razón, pero no lo saben. O sea, la gente es como que ha pasado por encima de determinados textos y dicen ser, yo soy lacaniano. Fíjense que, bueno, estamos hablando de principios de los 70, 71, más allá, digamos, antes de que muriera Lacan. Se acerca un psicoanalista y se presenta y le dice: yo soy lacaniano. Ah, bueno, dice Freud, dice Lacan, yo soy freudiano. Disculpen el fallido, pero Lacan siempre sostuvo que él era freudiano. Sin embargo, o sea, pese a que él se apoya en Freud y ahí puede, a partir de Freud, puede formular los momentos del Edipo y todas estas cuestiones, digamos, la gente como que se queda en la última parte de Lacan y no lee lo que dijo Lacan al comienzo, digamos, no solo al comienzo, sino en la mitad o más allá de su trayectoria, mucho más allá. Así que yo les sugiero que si pueden leer estos textos, por ejemplo, en radio y televisión es donde dice que, digamos, una entrevista que le hacen a Lacan, que él habla de que el fascismo anticipa el porvenir, pero ya les digo, el seminario de la ética, del psicoanálisis, es esencial para entender muchas de las cuestiones que están sucediendo ahora, incluso el antisemitismo, al que se refirió en lo que leí de Víctor Slachevsky. Así que, bueno, disculpen si estoy muy, como, no sé qué nombre darme, pero bueno, vamos a leer esto de Fascinados por el Poder. Pero ustedes que vienen escuchándome, yo cada vez que hablo de la fascinación, siempre me he referido a la fascinación, al fascinum, como ese punto de ceguera, ¿no? Así como si la persona estuviera como embrujada, hechizada, y por vía esta de estar hechizada termina participando en cosas, acontecimientos muy serios, como los que están sucediendo en este momento, ¿no? Pero primero voy a hablar, siempre relativos al poder, porque uno se hace una pregunta, pero ¿cómo puede ser que esta persona, que en verdad hay una persona que no fue elegida, sino todo esto que va ahí, como cuando hablo de corrupción, ¿no? O sea, bueno, voy a ver de qué manera me meto acá. Habría que entender por qué la gente avala estas cuestiones, porque es el lugar del líder, es nada más que por eso. O sea, bueno, qué bien, qué piola que es una diva, lo que fuera, yo quiero ser como ella. Y esto, o como él, ¿no? Porque esto es independiente del sexo. Así se forman los liderazgos y así se arman los totalitarismos, digamos, cómo la gente se identifica con estas cuestiones de lo que quiere llegar a ser, ¿no? Ponerse a pensar un poquito en esto.
Este, ahora sí escribo bien. La palabra fascinar viene del verbo latino fascinare, que es encantar, hechizar. Por eso yo hablé de un hechizado, pero se me ocurrió también la palabra en portugués, digamos, un fetichizado sería, ¿no? El término que va a ese lugar de un fetiche. O sea, pero vuelvo a encantar y a hechizar y a fascinar. Este verbo se deriva de la palabra fascinum, que significa encantamiento, hechizo, embrujo, y que comúnmente también pasó a designar a un amuleto en forma de falo, por eso hablé del fetiche, porque el fetiche siempre tiene forma de falo, obviamente, que frecuentemente llevaban las gentes para protegerse contra el mal de ojo. Y les guste o no, el fetiche es un símbolo fálico. Digamos, hay algo en relación al pene que produce esta admiración. Pero fíjense, cómo la gente no sabe mirar. ¿Qué hay en la naturaleza humana? Lo único que toma vuelo, hay algo que toma vuelo sin ningún adminículo, digamos, que en la naturaleza. Y es el pene, es lo único que se levanta y después en las películas y en las, digamos, o en los libros, pero yo pienso en Superman, ¿no? O sea que Superman va al lugar del fetiche del falo, en realidad, y por eso puede volar, nada más. O sea, algún día voy a tener que escribir sobre esto, pero ese es el tema, o sea, que vuela, pero que al volar, digamos, pierde lo que lo diferencia sexualmente, por eso le pide a la madre que le quite los super poderes para ser humano, y entonces ahí va a poder hacer el amor y hacer las cosas de la vida, o sea, le pide, ¿no?, esto de poder vivir. Es muy lindo, es un tema muy lindo, pero bueno, voy a seguir con esto también del mal de ojo, porque fíjense, mucha gente me había pedido que hablara nuevamente de la envidia, ¿no? Y bueno, yo tengo un trabajo sobre la envidia y el rencor, también la envidia y el resentimiento, pero al hablar de la envidia seguro que voy a hablar del mal de ojo. Bueno, pero opté por este trabajo tomando en cuenta lo que está sucediendo, algunas de las cuestiones que están sucediendo, y bueno, para la próxima voy a hablar de la envidia y el rencor, o la envidia y el resentimiento, porque el resentimiento es una enfermedad difícil de curar, porque es como un odio que fue inculcado de alguna manera. Ustedes lo pueden ver en algunas cosas, en la publicidad, por ejemplo, y de pronto hay gente que hace todo lo posible como para que otras personas vivan bien y mucho mejor, y por supuesto no se les reconoce. Bueno, como dije en otras oportunidades, el psicoanálisis se interesa por todas estas cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy analizando y tengo un paciente, y eso sí me pasó, y fue cuando murió Perón, y no habla de que murió Perón, o sea, el paciente debe hablar de la realidad, por más que tenga que asociar libremente, pero y decir lo que se le ocurra, pero es algo que tiene que ver con lo cotidiano, con algo que le concierne, no puede pasar por arriba de la vida cotidiana, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces eso es muy importante, abordar los lazos sociales también, porque digamos, para que voy a saltearlo un poquito, voy a ir adelante. O sea, su hallazgo dentro del psicoanálisis es abordar los lazos sociales sin reducirlos a las necesidades materiales para la supervivencia. Por eso para mí es un hallazgo del psicoanálisis, porque lo que sostiene los lazos de los seres hablantes entre sí es la palabra. Podría haber dicho seres humanos, pero no, dije a propósito seres hablantes, porque estamos hablando de la palabra, de la importancia de la palabra. Fíjense, Fidel Castro, ya que estamos hablando de la palabra, que a mí me sorprendían esos discursos extensísimos
histórico líder de la Revolución Cubana, era excepcional, claro, en el manejo de la palabra, increíble. Nacido el 13 de agosto de 1926, yo traigo estas cuestiones porque, bueno, forman parte de la historia de muchos de nosotros. Fidel Castro y su hermano Raúl encabezaron el movimiento guerrillero y revolucionario que junto con el Che Guevara lograron el 1 de enero de 1959 derrocar al dictador Fulgencio Batista, presidente de la isla caribeña. Derrocaron a un déspota porque era terrible, pero habría que pensar por qué se quedaron tanto tiempo, ¿no? Esa es la cuestión. Ambición de poder. Por el deseo de poder, la ambición de poder, dice Alfredo. Yo lo voy mirando, hoy le he pedido que, bueno, tratemos de compartir este espacio también, pero en fin. Fue en la década del 60. Fíjense que de esto no se habla nunca. Fue en la década del 60 cuando Fidel entabló relaciones con la entonces Unión Soviética, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e impuso un régimen comunista en Cuba. Pero fue en el 60, no fue la idea primordial. A partir de ese momento se produjo una fuerte tensión en el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Kennedy, que se incrementó por la invasión a la Bahía de los Cochinos y la crisis de los misiles. Alfredo sabe muchísimo más que yo. No, está bien, está bien. No, bueno. Khrushchev mandó unos misiles. De eso, que Khrushchev fue el que mandó unos misiles y Kennedy dijo, no puede ser que yo tenga 200 kilómetros de mi costa misiles apuntándome. Un poquito más fuerte. Y Kennedy le dio un ultimátum que lo sacara porque no podía ser que Estados Unidos tuviera a 200 kilómetros de su frontera misiles que le estuvieran apuntando. Entonces, en esa negociación dura, Khrushchev decidió sacar los misiles. Claro. Fíjense, Fidel, que había sido un católico integrista. O sea, yo siempre menciono esto de Fidel porque realmente fue así. O sea, no sé por qué se tiene que destapar el origen católico y toda la formación católica que tuvo Fidel Castro, que además en muchas cosas es sumamente importante y necesaria. Fíjense que Lacan también se formó con los colegios religiosos católicos. Estoy hablando de Lacan. Y la ignorancia de la gente hace que, bueno, por ejemplo, el marxismo, como la religión es el opio de los pueblos y qué sé yo, pero, digamos, de ese lugar surgió tanto Fidel Castro, de los jesuitas, como surgió Lacan. Entonces, bueno, lo que pedimos, lo que más pido yo es un poco de honestidad para estudiar estas cuestiones, para encararlas de otra manera. Además, ¿qué hizo el marxismo? Crear una nueva religión. Entonces, si alguien no es marxista, que fue lo que pasó, hay que matarlo o hacerlo desaparecer, también pasó esto. O sea, y crearon una nueva religión en el sentido. Freud mismo lo dice. Freud en el malestar. De la cultura y el porvenir de una ilusión. El porvenir de una ilusión, tenés razón. Es tal cual. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Lori Sanata, que a mí me interesa muchísimo cómo ha estudiado la cuestión argentina y del peronismo, también les sugiero que lean a Lori Sanata, que hagan el esfuerzo de leerlo, que ahora es profesor de Bolonia ya hace un tiempo, ¿no? Publicó una biografía de Fidel Castro que la tituló Fidel Castro, el último rey católico. Es que Sanata retrató bajo matriz católica del populismo latinoamericano, tomando la figura de Fidel Castro, quien fue primero jesuita y mucho más tarde marxista. O sea, hay que ver cómo funcionó esto. Por ese motivo Castro no fue franquista o peronista, según Sanata,
sino comunista como tantos católicos de su generación. A mí me ha sucedido, bueno, o sea, toda la cuestión tercermundista, y tenemos amigos judíos que han avalado esta cuestión tercermundista, gente de muy buena posición económica, pero impresionante. Y después son los que, bueno, uno no podría decirles directamente, o tal vez sí, o sea que esta cuestión de la culpa de haber recibido de los padres tanto dinero, porque no es fruto del trabajo de ellos, o sea, los lleva a, bueno, entonces somos tercermundistas y vamos a liberar América. De no se sabe bien qué, porque no pueden formular demasiado bien algunas cosas, por lo que van omitiendo. Yo digo omitir, y fíjense que no es lo mismo decir omitir que mentir. Yo no estoy diciendo que ellos van mintiendo, sino que omiten, y entonces se saltean una parte y no se puede pensar en el resto. Ahora, justamente Fidel tenía un tipo de razonamiento, una razón jesuita en realidad, y nunca vivió con el marxismo científico. Por otra parte, en los últimos 25 años Fidel fue explícitamente cristiano, católico, eso dice Sanata. Que encontró en la teología de la liberación un compañero de camino, ¿no? En realidad el joven Fidel era conocido en la universidad por participar de grupos católicos que hacían política con las armas. Yo no lo cambié, dejé acá con la pistola, pero tendría que haber escrito con las armas porque era así, no era punta de pistola. Fidel mismo fue acusado de por lo menos 2 asesinatos. También, mucho más, por supuesto, Ernesto Che Guevara. Tampoco se sabe, se dice, se habla, ¿no? Porque en el lenguaje hablado, en el hecho de hablar, aunque uno dice que una cuestión es decir y otra cuestión es hablar, porque el hablar es bla bla, pero en el hablar aparecen estas cuestiones, no se dice siempre, porque uno estaría ahí a la pesca de cada significante. Por suerte se habla. O sea, en realidad el joven Fidel, los grupos católicos, en realidad universitarios de los años 40, eran falangistas, ¿no? Y no es que, digamos, no es simplemente, o sea, él no adhirió, no era falangista, y sí era jesuita porque él lo reconoció siempre, que fue educado por ellos, o sea, que fueron su familia. Fíjense que Fidel daba largos discursos todos los días y eran los discursos de Perón en realidad. Me pareció que estaba por equivocarme, no eran los de Lenin, es cierto, porque yo me fijé detalladamente en esa cuestión, tampoco los de Engels. O sea, según Sanata, esta fue la escuela de Fidel, el del nacionalismo hispánico, cristiano, jerárquico, corporativo, con un estado ético que tiene la finalidad de evangelizar a la población. La cuestión del proselitismo es muy fuerte dentro del marxismo y también siempre fue muy fuerte dentro del Partido Comunista, que también argentino. Bueno, lo va a corregir igual, o sea, a la distancia. Me se van ocurriendo muchas cosas, pero bueno, tendré que escribirlas en algún momento. Ahora, en la Argentina, los movimientos que habían sido corporativistas y fascistas, fíjense, en los años 30 se vuelcan al marxismo, pero uno cristiano, o sea, el marxismo fue la nueva gran alternativa al enemigo de siempre, que es el liberalismo, el que descristianiza, a ver si lo puedo decir, a la sociedad.
¿no? Esa es la trayectoria de Fidel Castro, como de la de miles de militantes y sacerdotes en América Latina y también en Europa. Porque, digamos, todos estos chicos montoneros, etcétera, se formaron en las parroquias de las iglesias. Y entonces era... Y ni hablar de montoneros. Ahora, ¿qué pasa que la gente no piensa de dónde viene Montoneros específicamente, ¿no? De la Alianza Libertadora Nacionalista, de Tacuara. Bueno, todo esto también hay que ponerle palabras. Leo un cachito más y ya Alfredo me dijo que tengo que interrumpir porque el sueño común a muchos filósofos como Rousseau, ¿cuántos hemos sido rusonianos en realidad, no? Era el sueño de ella que antes del pecado original el pueblo estaba unido, armónico, la gente se llevaba bien. Ahora, ¿quién creó la sociedad? Porque estamos de nuevo en esto, o sea, es el mismo hombre, no, pero es el mismo hombre con sus pulsiones agresivas que fue el que engendró este tipo y que genera este tipo de sociedad. Bueno, ahora dejamos un ratito, Gus, y bueno, en nuestra pausa. Lo voy a decir yo porque Alfredo... Hasta la próxima, Gus. Tomar el control.